dedicado a algo tan amplio, tan enorme como es la exploitation de ciencia ficción especialmente, aunque en el libro, como ahora explicaremos, pues se ha expandido hacia otros tipos de exploitation del periodo que no eran simplemente ciencia ficción, pero el centro del libro es la ciencia ficción y especialmente la ciencia ficción apocalíptica, un género que surgió con fuerza en la Italia de finales de los 70, principios de los 80, movido por varias películas norteamericanas de impacto, desde 1977 ya Star Wars, Alien y desde luego una australiana que fue Mad Max y muy especialmente Mad Max 2, sin olvidar el impacto que tuvo también en el subconsciente de ciertos directores italianos, pues 1997, Rescate en Nueva York de John Carpenter, que fue un éxito sorpresa, una película que funcionó muy bien, sobre todo en Europa, y que generó pues una serie de imitaciones, evidentemente, de esa forma tan peculiar que tiene el cine italiano de crear clones, mezclando referencias y también dando lo que en ese momento se negaba al cine de exploitation, una personalidad. Es decir, sobre todo en la crítica más dura, más refinada, estas películas o fueron ignoradas, evidentemente, o fueron vapuleadas en su día, consideradas por subproductos de derribo que no importaban para nada, a pesar de que detrás de ellos ya había autores y directores con una cierta trayectoria en el polichiesco, en el peplum, en el spaghetti western y en muchos de los géneros populares que generó el cine italiano en una época gloriosa, en el que a la vez que grandes maestros hacían obras maestras como Satiricón, Fellini con Satiricón, 8,5, el Visconti, etcétera, 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 había muchos otros que hacían estupendas películas muy comerciales que se veían en todo el mundo, pero que fueron pues rechazadas por la crítica en una época que ahora se está viendo gracias a muchos trabajos en los que queremos estar ahí incluidos, que tenían mucho interés, posiblemente mucho más interés que el cine italiano que se hace hoy en día. Por desgracia ha perdido por un lado ese cine de grandes autores, hay 4 que merezcan la pena, y no siempre, pero 4 que están ahí, Sorrentino, Garrone, etcétera, y hay otros que también dicen que merecen la pena, pero mejor que no hagan cine, como Nanni Moretti. Pero ese es un tema que está ahí y desgraciadamente el cine italiano ha perdido pues esa potencia que tenía en el contexto europeo y en el contexto internacional, y en esas estamos. Hoy afortunadamente en el festival tenemos una película italiana de competición de género, lo cual es una buena noticia. A lo mejor las cosas empiezan a cambiar, que es El Nido, una película que retoma muchos elementos del cine de gótico italiano y del cine de otro tipo. No voy a hacer spoilers, pero son ejemplos muy, muy sutiles y muy poco habituales, y también algunas cosas buenas vienen de hijos de los que protagonizaron esta ola, ¿no? Como Stefano Sollima, hijo de Sergio Sollima, que hizo la estupenda Suburra, un poco siguiendo las líneas ya que estazó su padre en el polichesco. Yo lo que voy a hacer, como es una mesa muy amplia, aquí tengo a todos los colaboradores que se vayan presentando ellos mismos y que digan lo que han hecho en el libro. Ha sido un libro coral, ha sido un libro con muchas... Y sobre todo dar las gracias al Menaute porque ha hecho un trabajo estupendo, de todo, y de mucha paciencia, mucho trabajo, de muchas horas, y lo sabemos muy bien, ¿no? Y bueno, voy a primero darte aquí la palabra, os presentáis, decís lo que habéis hecho en el libro y por qué habéis querido trabajar. Bueno, yo soy Luis Rueda. Por una parte soy editor del libro, y por otra pues gracias a Ángel he podido participar, que es todo un lujo, en un libro que yo creo que además aporta una mirada muy fresca a este cine popular que de alguna manera todos vamos recuperando. Ya algunas generaciones desde prácticamente los años 90 ya tiraban a recuperar este tipo de productos, pero yo creo que hay unas nuevas generaciones que se están acercando por primera vez. Creo que es un libro muy brillante en ese sentido para dar luz a todo este tipo de películas interesantísimas. Yo por mi parte, por encargo de Ángel, me llegó el tema de poder hablar de Castellari, que es uno de los directores clave dentro de este libro, y de lo que es su saga del Bronx,
películas del Bronx, que todos un poquito tenemos en la memoria como un poder iconográfico muy importante, sobre todo gracias a esas bandas pseudo-bárbaras, bueno, muy a la limón de la herencia de Mad Max, y con el tema también, pues bueno, del urbano ahí muy enquistado, y personajes absolutamente memorables como ese Trash con esas pintazas ahí a lo heavy metal, que creo que es algo que nos ha quedado aquí como muy grabado. El tema de esta trilogía pues aporta muchos matices. Tenemos delante un gran director que, en cierto modo, con una manera de hacer muy clásica, y bueno, uno de los grandes nombres, y para mí ha sido un auténtico placer hablar de estas películas. Creo que también hay otro artículo, que es el de Jesús Palacios, que también complementa de alguna manera muy brillante, casi mirando un poquito más la óptica de que dentro de ese cine, dentro de esas películas, también había esa chispa de música italo-disco, ¿no? Y ese punto un poco petardo que también tienen estas películas, y yo creo que ahí complementábamos perfectamente bien. Bueno, yo soy Xavi Sánchez Pons, me he encargado de un par de capítulos, y solo añadir a lo que decía Ángel, que realmente, como ha pasado los últimos años con el fantaterror español, hay géneros que necesitan ser revisados porque tienen como muy mala fama tanto en la prensa como hasta en el público y todo. Son películas que siempre se les mira por encima del hombro. Eso de son tan malas que son buenas, ¿no? Que ya a veces ya me pone bastante nervioso. Y este libro lo que hace, creo bastante bien, es hablar bien de películas que hasta ahora no se habían hablado bien, como Contaminación de Luigi Cozzi, Alien 2 sobre la Tierra, que son películas realmente para mí buenas y que tienen un montón de ideas que, a pesar de ser copias en un inicio, que eran copias muy libres, han influenciado el cine de Hollywood. Y es constante el Terminator 2 de Bruno Mattei, que parece el Resident Evil 15 años antes. O sea, es que aunque sea una copia de Ese Regreso, es increíble. Yo recomiendo a la gente que os compréis el libro, que reviséis estas películas y tengáis en mente los últimos blockbusters de los últimos 20 años, y veréis que hay un montón de ideas que han salido de esas películas. Y es lo que hablo yo un poco en el libro, que es como al final la copia se ha convertido en el modelo de muchos blockbusters americanos. O sea, cómo es el gran triunfo final del exploitation italiano, que ahora es referencia, ¿eh? Y aparte que son películas fantásticas, ¿eh? Al menos a mi parecer, que sea un Yor, por ejemplo, de Antonio Margheriti. Me encanta. Es que claro, ¿sabéis esa película que cada 20 minutos se transforma en una película nueva? Es una cosa que pasa ahora en los blockbusters americanos o chinos, que cada 20 minutos cambia el género. O sea, es una ensalada increíble, sin complejos, y creo que este libro por fin defiende estas películas que merecen casi todas 5 estrellas en Letterboxd. Y dejo a la siguiente, Desiree de Fez, gran compañera. Hola, buenos días. En mi caso, fíjate que siempre que hemos coordinado libros de Sitges, en este caso lo ha coordinado Ángel, siempre hemos tenido muy clara una cosa, que es algo que se comparte también con Hermenauta, que es que no tiene sentido hacer libros en los que simplemente seamos como los más fans. De dónde vienen las ideas que luego vemos en estas pelis, cómo se proyectan luego en otras películas, que es lo que comentaba Xavi, ¿no? Como un cine de explotación luego alimenta películas que incluso acaban trascendiendo como clásicos dentro de un cine hecho con más dinero y demás. Entonces, a mí la propuesta que me hizo Ángel era intentar reflexionar un poco sobre por qué películas como Alien o películas como Terminator, también en otros capítulos se habla de Mad Max, habían influido tanto a estos directores y de qué manera habían destilado las ideas que les parecían más interesantes de esas películas, contando con que las iban a hacer con pocos medios. Entonces mi aportación al libro es un poco ese, de contextualizar estas películas para que no sean simplemente una colección de caprichos personales de gente que nos dedicamos específicamente al fantástico. Yo muchas de las películas que aparecen citadas en este libro las conozco gracias a ellos, gracias a Diego, a Xavi, a Ángel, y muchas veces he desconfiado de las recomendaciones, ¿no? Esto es una obra maestra y bueno, seguro que está muy bien, pero no, pero realmente yo he aprendido mucho de ellos y seguiré aprendiendo del libro porque seguro que aparecen muchas películas de las que no conozco, pero sí que me parece interesante que como mi postura respecto a este tipo de cine es distinta, viene de otro lado, establecer ese diálogo que igual es más cercano al de un lector, pues que si quiera entrar ahora a esto y no lo conoce tanto. Por lo que mi espacio en el libro tiene que ver más con esta búsqueda de un contexto, que es algo que tanto desde el libro como desde Hermenaute, como desde el Festival de Sitges siempre intentamos hacer, que es que las pelis no aparecen como setas, que vienen de algún sitio y que si generan continuidad y se publican libros sobre ellas es precisamente por eso, ¿no? Porque forman parte de un conjunto.
Y entonces esta es mi aportación al libro y le cedo la palabra a mi compañero. ¿Sí que va? Sí. Bueno, yo soy Miki, artísticamente me conocen como Miki Edge y me he encargado del diseño de la portada, contraportada del libro. Yo quizás he sido el que más ha trabajado en general en el libro comparado con el resto de gente, pero... Mucho trabajo, Pero primero me gustaría dar las gracias a Lluís y a Hermenauta por la oportunidad. De hecho, es el proyecto de este año que más mi ilusión me ha hecho. Y primero por la visibilidad que va a tener esto, la importancia del libro, por lo que amo el Festival de Sitges, vengo todos los años. También dar las gracias a Ángel y a todo el equipo de Sitges por prestarme la oportunidad de hacerlo. Y segundo, porque amo el género. O sea, yo, como decidiré, estoy en el otro extremo. Yo amo este género. Yo me crié en los videoclubs engañado totalmente por las portadas de estas películas, porque tenían José Frade y compañía, pues tenían que vendernos esas portadas y esas películas de alguna manera. Y a mí me encantaba ir a un videoclub y que me engañaran y encontrarme en casa sorpresas como Destroyer, Brazo de Acero o Guerreros del Bronx, o otras tantas películas que hoy en día pues serían denostadas por la crítica y ese engaño que ahora recordamos con romanticismo, hoy en día pues, sería totalmente aniquilado por Twitter y redes sociales que no permitirían cosas como esta, ¿no? Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Les doy la palabra a Diego. Gracias. Bueno, yo mi implicación en el libro, al margen de que era un tema que veníamos hablando casi desde finales del año pasado, Ángel, Mike, etcétera, en la oficina, ¿no? El año que viene tenemos que recuperar estas películas, hacer un libro, retrospectiva, etcétera. La verdad que cuando empezó a coger todo un poquito de forma, nos ilusionamos mucho, ¿no? Es una serie de cintas que, como acaba de decir Miki, en nuestro caso, yo también, la verdad que supongo que por contexto de edad, bueno, fueron parte de esa universidad en el videoclub que teníamos todos nosotros, ¿no? Que llegamos allí, veíamos esa portada Destroyer que la citaba, que yo creo que con aquel sello de CBS Fox que siempre recordaré, era como, ¡guau! ¿Qué es esto que nos vamos a encontrar? Luego la película, bueno, molaba, te lo pasabas pipa, vista con los años, le encontrabas ciertas carencias, pero seguías disfrutando de ella, ¿no? Y yo creo que en su mayoría todos estos títulos nos han dejado ese pozo, ¿no? Y directores como Martino, como Castellari y un gran etcétera, ¿no? Así que, bueno, mi implicación básicamente fueron las entrevistas. Yo la verdad que me hacía mucha ilusión rascar, ¿no? Rascar en Sergio Martino, en Luigi Cocci y en Castellari, ¿no? Creo que han sido 3 epicentros de todo este movimiento cinematográfico denominado cine posapocalíptico. Como bien citaba Ángel o Xavi, nos hemos abierto un poquito más, ¿no? También a películas que, bueno, son lindantes, ¿no? Hacia todo aquel movimiento que surge en Italia entre finales de los 70, a partir de finales de los 70. Y luego también un par de reseñas. Había una que me hacía mucha ilusión, que era la película de Ciro Hipólito, Alindo sulla terra, otra película que nos dejó a todos destrozados cuando la vimos en su momento, que goza de ediciones en Blu-ray espectaculares. Os aconsejo que un visionado de una de ellas vais a alucinar, y que yo creo que esa película explica muy bien el contexto de todo este cine, ¿no? Estamos hablando de una película que en una entrevista que le hacía a Ciro Hipólito, cuando me explicaba cómo nace, era muy curioso. Dice, hostia, pues es en un momento en el que en Italia se estrena Alien, voy a ver Alien, se me cruza en el camino el estreno de Zombie 2 de Lucio Fulci y empiezo a crear ahí, viendo unas cuevas, una película. O sea, toda esa imaginería y esa fuerza que tenían a la hora de darle un par de vueltas rápido a algo y crear una cinta, o sea, era alucinante, ¿no? Ya no solo a nivel de realizadores, ¿no? También estamos hablando de productores y de guionistas que se ponían manos a la obra y en 10 minutos habían escrito algo que iba a convertirse en una película que años después se estaba reivindicando. O sea que yo creo que hay una labor por parte de todos los que hemos participado en el libro de reivindicar ese cine, ¿no? que hemos crecido con él, que continuamos viendo, que no hemos dejado de ver en ningún momento, y que además viene acompañada de una retrospectiva para que la gente tenga opción este año de ver muchas de aquellas películas. Y justo hoy, ya que lo ha mencionado Xavi, en Brigadú podéis ver Terminator 2, que yo creo que vais a vibrar con algunos pasajes de la peli, ya que es divertidísima y con muchísima acción. Sí, bueno, yo creo que habéis dicho algo muy importante, que en este cine, aparte de cómo es y cómo se ve, fue muy importante cómo se distribuyó, ¿no? De esto Xavi también ha hecho un artículo, cómo se estrenaron esas películas. Es decir, ha salido aquí el nombre de José Frade, pero es verdad que casi todas o muchas de esas películas fueron distribuidas por José Frade, que tenía un logo muy característico en los cines, y también en el vídeo, que hacía una musiquita muy determinada, y salía las JF Films, y aquello ya te ponía a dudar. Digo, uy, esto no pinta de que es americano, a veces, porque a veces las vendían como totalmente americanas.
nosotros ya lo sabíamos en la época, yo que soy mayor, que había truco, pero yo veía a la gente, por ejemplo, en el caso de una película que está un poco apartada de la temática apocalíptica, pero que es mítica, es Tiburón 3, unas colas tremendas en el Cine Rex de Barcelona para ir a verla, y la gente creía que iba a ver Tiburón 3. Pero claro, empieza aquello, JF ya no es el logo de la Universal, hay una pequeña diferencia, y ya empezaba a haber nombres italianos que tienen, y no sale nadie de dónde está Roy Scheider y dónde está Zanuck Brown y todo esto, no eran además ponían E.G. Castell, que parecía un nombre catalán, es decir, parecía que lo habían rodado en la playa de Barceloneta, ¿no? Porque era E.G. Castell, intentando ser más americano, y parecía más catalán o más mediterráneo que americano. Esas cosas como se distribuyeron, pero la Tiburón 3 en España hizo más dinero que el Tiburón 3 verdadero, el de relieve, la cosa aquella del parque de atracciones. Y además no pudo titularse Tiburón 3, se tuvo que titular Jaws 3D, Jaws sin traducir, porque se registró como Tiburón 3 de Castellari, ¿no? El último squalo, que era el título italiano. Es decir, que en muchos casos esa picaresca que hubo de títulos, que cuidado que algunas fueron internacionales, es decir, Alien 2 fue Alien 2 en todo el mundo, o Terminator 2 de Bruno Mattei fue en medio mundo, se llamó Terminator 2, una película que se parecía más a Aliens que a Terminator y se llama Terminator 2, con una serie de cosas que no tenían ningún sentido, pero que eran tan divertidas y vistas hoy tan sorprendentes, esas estrategias de marketing que hoy serían imposibles, pues pondrían una demanda millonaria. Que en algún caso se puso, pero por parte de Universal, en el caso del último Squalo, sí que se Alguien dos o la tierra. Sí, también, pero hoy ya sería imposible que viniese aquí un tipo y vamos a titular esto, pues no sé yo, aquí Midsommar 2. Nos ponemos un gorrito de flores y hacemos una película y seguro que A24, que no es un estudio, le pone una demanda al quien sea, pero bueno. Entonces se podía hacer incluso películas filipinas, como que también se habla un poquito en un artículo del libro, como es una que se tituló Mad Max 3, aquí, Striker, que era una película filipina, y también en muchos sitios del mundo, en muchos lugares se tituló Mad Max 3 y obligó a Warner a no ponerle el 3 a la tercera entrega de Mad Max, que se llamó Mad Max Beyond Thunderdome, es decir, sin el 3, porque por ahí había habido algún 3. ¿No? Como obligaban a cambiar, o alguien que la segunda parte, por motivos también de que había habido pseudo secuelas, se llamó Aliens, no le pusieron el 2, ¿no? Porque en medio había habido en algunos países el 2 y no querían la confusión. Es decir, fijaros que obligaron a Fox, a Universal, a cambiar títulos. Esa picaresca de la distribución fue realmente divertida y hoy en día, para bien o para mal, imposible. Bueno, había un proceso también es interesante esto que decías, que había un proceso también de rapidez absoluta, ¿no? De estar viendo un título ya que se estaba estrenando en Estados Unidos, donde ellos ya podían rascar algo y en 5 minutos enganchaban allí músico, guionista, producción y ya te estaban haciendo una película, ¿no? Que de llamar a Fabrizio De Angelis para que te hiciera la música, de Arnaldo para que te hiciera un guión, aparecían diversos productores y te confeccionaban una cinta rapidísimo. Hay un caso justamente que es en este inicio donde lo podemos ver bien, que es en las 3 películas, ¿no? Que forman la trilogía posapocalíptica de Castellari, ¿no? Castellari rueda en 1990, se convierte en un éxito rapidísimo, se ponen con Los Nuevos Bárbaros, pero viendo el éxito de la primera entrega se van a buscar esa película que se acerca más a la primera, que es Fuga del Bronx, para poder incluirla ahí como una secuela, ¿no? Y en medio justo están rodando una segunda, que son Los Nuevos Bárbaros. Yo creo que había un poder ahí de, bueno, esto hay que hacerlo, tiene que salir ya y tenemos un tiempo determinado para alcanzar el éxito, las ventas y una distribución. Yo creo que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que se ha visto muy pocas veces a lo largo del cine, que cogieran de una manera tan rápida. Quizás también en el Spaghetti Western se pudo observar esta rapideza, pero que con estas películas fue un no parar, ya que fue una etapa pequeñita donde se hizo mucho cine posapocalíptico, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? De alguna forma, la visión que tenían, ¿no? Los productores a la hora de ver el éxito de unas películas que podían vender a todo el mundo y donde el tema del título era algo que yo creo que no se paraban a mirar mucho. Si podían colocar un 2 o un 3 o cualquier cosa similar, lo introducían rápidamente. Dino de Laurentiis, cuando vino a este festival en el año 2002, que en paz descanse, nos contaba el problema que tuvo con Conan el Bárbaro, que él era italiano y conocía a sus paisanos y a productores, y la lucha fue de evitar que en cualquier país a Thor
se estrenase como Conan 2, ¿no? Porque la idea del productor era hacer un Conan falso, ponerle Conan 2, es decir, con todas las narices. Y, además, y él tuvo una lucha, nos contaba, muy divertida en preservar al Conan. Tuvo además un proceso de derechos muy complicado, de que no hubiese ninguna secuela, pero aún así los tipos pues hacían Gunan, ¿no? El guerrero, es decir, que algo que se pareciese a... Y además tuvieron el rizar el rizo, hicieron de Ator toda una saga, es decir, Ator 2, Ator 3, y la influencia que creo que también se habla en el libro, que esta forma de producir, distribuir, tuvo en Estados Unidos, es decir, gente que ya hacía unas cosas parecidas, como Roger Corman, y que hicieron cosas luego imitando a los italianos un poquito, es decir, y sobre todo también la Cannon, ¿no? Es decir, que bueno, les dieron ideas, y la Cannon también hizo películas que se parecían a Mad Max, pero que parecían italianas, como América 3000, ¿no? Que eran como exploits de Mad Max, pero que se parecían más a las italianas que a las propiamente americanas. O el caso de Roger Corman, que produjo una serie de películas que eran Death Stalker, con muy poco presupuesto, todas estas que hizo David Carradine, y que se convirtieron en sagas de videoclub tremendamente comerciales y tremendamente rentables en la época. Pero gente tan ya experta en manipular el mercado de una forma brutal, y a veces con mucha inteligencia, también hay que decirlo, como Corman o Charles Band, etcétera, también cayeron en imitar los procedimientos italianos, ¿no? Porque aquellas películas en Estados Unidos se estrenaban como películas americanas, Warriors of the Westland, ¿no? Es decir, títulos, y la gente las iba a ver a programas dobles, dobladas en inglés, muchos actores eran americanos, y bueno, no notaban tampoco tanta diferencia con los subproductos de la época producidos por Corman, que eran del mismo estilo, ¿no? Es decir, que creó una escuela tremenda. Pero repetimos, había muchos autores ahí que tenían un estilo, y se nota hoy más con el tiempo, ¿no? Como le ha pasado al Spaghetti Western, ¿no? Que había ahí gente que tenía un estilo como Castellari, evidentemente, como era quizá el rey de la función, y Joe D'Amato o Luigi Cocci, que tiene películas estupendas, Contaminación al enigma de la Tierra, que es una estupenda película. O los dos Hércules, que es que directamente yo os recomendaría el ejercicio de ver los dos Hércules y ver Aquaman de James Wan, que tiene escenas calcadas a Hércules de Luigi Cozzi. Y esto que decías de Charles Band, ayer lo entrevisté y me decía que él fue el primero que editó en VHS en Estados Unidos todas estas películas de Fulci, de Castellari, o sea, porque el tío vio que había un potencial brutal para hacer negocio, para conseguir dinero. Y esto que de los títulos raros, Terminator 2 y tal, lo curioso es que al final los propios italianos empezaron a hacer eso ellos mismos con sus películas, porque Alien Contaminación de Cozzi se llegó a llamar también Alien Contaminación Sulaterra, para que la gente se pensara que tenía que ver con Alien 2 Sulaterra. Rat Noti de Terrore también la vendieron como la cuarta parte de la trilogía de Castellari, y hasta Endgame de Joe D'Amato, que se adelantó en el título a la película de Marvel, Endgame, hay que decirlo. Y aquí yo creo que Joe D'Amato, si estuviera vivo, tendría que ponerle una demanda a la Marvel, y así se cumpliría la justicia, y al final se les volvería en su contra. Endgame lucha por Bronx final, así porque sí, porque claro, como la gente en vídeo, Frade, claro, la gente decía Endgame, Bronx, lucha final, esta es de Castellari, ¿no? Y la alquilabas pensándote que tenía que ver, no tenía nada que ver. De hecho, esta es muy curiosa, porque la primera parte de la peli es perseguido de Schwarzenegger, pero es que es igual, o sea, es que es igual, aunque se base perseguido en una novela de Stephen King, que no tiene nada que ver la adaptación. Los primeros 20 minutos es que te quedas lelo, ¿eh? O sea, cuando descubres estas cosas es que alucinas, o sea... Bueno, es que a los italianos siempre les ha gustado el tema tutti frutti, el helado de stracciatella, es decir, mezclado todo un poquito, poner una pieza de naranja, de melón, bueno, esto es muy italiano, ¿no? Es decir, y para bien, lo estoy diciendo como mezclar las cosas, y lo tienes hasta en la gastronomía, ¿no? Es decir, la pasta, cuanto más cosas lleva, más buena está, ¿no? Es decir, pero eso es una buena cosa, es decir, eran gente con mucha inventiva para vender sus productos de una forma curiosísima,
y funcionaba. Hoy nos parece un poco raro porque hoy esto lo tenemos todo tan medido, todas las películas el mismo día, en el mismo momento, en todo el mundo. Campañas globales de marketing desde Singapur a España, la misma. Es decir, bueno, no hay ningún tipo de variación, ¿eh? Nos tragamos el mismo día la misma película a la misma hora, bueno, con diferencias horarias y de la misma forma. Es decir, no hay. Entonces, estos juegos eran muy divertidos, pero evidentemente resultan muy difíciles de entender hoy en día. Está todo tan globalizado muchas veces en el mal sentido de la palabra. No voy a apuntar sobre también con Hércules, sobre todo el caso de Coche, también la imaginación brutal de un artista que tiene que trabajar con lo opuesto. Tiene ese concepto de imaginación absoluto desbordante, incluso el incorporar elementos prácticamente de juguetes mecánicos ahí dentro, como si fuera prácticamente un Kaiguaya o una cosa de animación japonesa, una cosa extrañísima, ¿no? Es decir, eso estaba ahí y directores como Kochi en eso son, yo creo que, vamos, tienen una carrera que les avala. Y sobre todo en el caso de Kochi muy espectacularmente, es decir, esa capacidad de con lo mínimo hacer más, menos es más, que digamos, pues me parece que es uno de los grandes ejemplos. Por otro lado, yo quería apuntar, dentro de todo este tema de cómo cómo se vendían estas películas, cómo llegaban al gran público, el tema de los carteles, que no lo hemos comentado, hemos pasado un poquito por encima, ¿no? Cómo eran los creativos del momento eran capaces de crear un cartel alucinante de una película que a lo mejor no estaba todavía ni pensada ni existía, ¿no? Es decir, se vendían prácticamente con los ojos. Era un producto de marketing en el que tenías el concepto un poquito claro y luego ya adaptabas guión y hacías todo el recurso de trabajos o el equipo humano se ponía a ello, pero que bueno, que fuera algo que convenciera un poquito y que tuviera algo que ver con esa espectacular portada. No sé si tú tienes alguna cosa por el tema portadas, que también había ahí también mucha historia del tema videoclub. Bueno, hombre, no, las portadas ahora, vamos, o sea, esos VHS son objetos de coleccionista y son carísimos, o sea, se pagan hasta 3 y 4 cifras, y no estoy exagerando. Y ahora hay VHS, algunos de exploitation italiano, te pensarás que puedes pagar 2.000 o 3.000 euros, y lo normal ya son 100 pavos, o mira, si tienes suerte 50, o sea, estamos hablando de que el objeto es tanto el póster original como el VHS original, primera edición, son objetos codiciadísimos. Y volviendo un poco a estas películas de que hablábamos, el otro día Danzig, autor de esa obra maestra que es Verótica, y no lo digo en broma, decía que se había perdido en el cine esa capacidad de que estás viendo una película y de repente haces ¡hostia! ¿Cómo se ha atrevido a hacer esto? ¡Hostia! ¿No? Vemos pelis muy buenas, pero esa capacidad de decir ¿pero cómo se le ha ido la olla? El cine de explotación italiano es constante. O sea, tú te pones Destroyer y cada 10 minutos dices, pero ¿cómo se le ha ocurrido hacer esto? Han matado a un niño, ¿sabes? En plan, cosas de estas, le ha explotado en la cabeza. Y es un cine que todo el rato te sorprende, es como te lleva a sitios que a veces piensas, bueno, no sé si quiero ir allí, porque igual me va a venir la Guardia Civil y me va a detener y tal, ¿sabes? Porque llega a unos límites de violencia muy potentes. Entonces ese cine o Eli Roth, ¿no? que dice que te sorprende, y hay películas que quizás solo tienen una escena que es tan absolutamente loca que ya para mí justifica la existencia de la película. No sé si estás de acuerdo con esto, Ángel, porque si no estoy un poco solo, ¿eh? No, yo estoy totalmente contigo. Es decir, hay películas que Destroyer por la escena de la Terminatrix ya justifica toda la película, es decir, una robot femenino que es total. En Fuga del Bronx, cualquier momento de Henry Silva justifica todo. Eso es otro tema, los actores, ¿no? Los actores en estado de gracia, es decir, gente que además venía ya de practicar la exploitation, pues bueno, Seth Williamson en Estados Unidos o la Black Exploitation, y que están en estado de gracia. George Eastman, el momento de los nuevos bárbaros, que la vimos ayer aquí en el Prado, de que sodomiza al héroe. Es decir, a ver, yo la vi con mi padre, esta película, en el Capitol de Barcelona, en el estreno un verano. Papá, mira, es que esta es como Mad Max. Y fuimos, y claro, yo debía tener... al hombre le gusta mucho, le gustó más en su día, y un momento determinado ahí en el Capitol se ve que el malo de la película sodomiza al héroe. Y, ¿qué está pasando aquí, no? Es decir, estos son capaces de hacer esta escena que es impensable en cualquier película, no hoy, en aquel momento, americana o australiana. Es decir, a Mad Max, a Mel Gibson no lo sodomiza ni Morton Joe y su ejército. Es que, pero ahí, bueno, pues, y más como normal, ¿no? Y si lo piensas bien, pues a lo mejor en aquella sociedad posapocalíptica, pues bueno, puede ser una cosa que dices, bueno, pues a lo mejor está bien pensado, ¿no? Es decir,
y en el contexto que está, pero bueno, era impensable, cosas que te quedabas, dices, ¿cómo pueden hacer esto? Por favor, ¿no? Y también hoy pasa más porque el cine que nos toca vivir es relamido, autocensurado y buenista, en el mayor de los casos. Cuando ves una película que mínimamente rompe esos esquemas, como puede pasar estos días con Joker, por ejemplo, que desde el mainstream y desde algo también muy moderado, pero rompe un poquito algún esquema. ¡Oh, has visto el Joker! ¿No? ¡Qué fuerte! Bueno, vale, ahí venimos de ver otras cosas que se estrenaban en cine, se estrenaban de una forma también muy amplia y que tenían momentos, o ya las películas de guerreros de tipo Conan, ¿no? Como la Guerra del Hierro, como todas estas, que eran de una violencia extrema. Claro, veías Conan, estaba muy bien, es una estupenda película, pero la violencia era la justita. Veías la Guerra del Hierro o a Thor 2 y cabezas cortadas a trapo, sexo por un tubo, que decía, bueno, claro, es decir, esto es diferente, ¿no? Entonces, bueno, también repito, la visión desde hoy es que nos hemos vuelto un poco curas, es decir, la verdad, vamos un poco, nos falta ir con sotana para ya y rezar el Padre Nuestro por la calle, es decir, bueno, es otro tema que sería otro debate y otra sesión. Sí, que no tiene que ver solo con el contenido, ¿no? Con situaciones que plantean estas películas que nunca verías en el cine contemporáneo, sino también que nos hemos vuelto como muy integristas en el sentido de que no aceptamos la imperfección en el cine, ¿no? Y aceptamos las películas que son un poco servidos, o sea, no sé cómo se dirían, o sea, que en realidad son, no sé, por ejemplo, muchas pelis que se generan para plataformas que tienen unos estándares muy convencionales y nos las estampamos con una facilidad increíble y para mí son más imperfectas que muchas de estas pelis, ¿no? Y en cambio, a la que aparece una película que se equivoca en algo, la censuramos, ya la castigamos, ya no nos interesa, ¿no? Y yo creo que estas pelis precisamente brillan por acumulación de errores, es decir, porque se equivocaban constantemente probando cosas muy extremas, pero claro, cuando acertaban, pues de golpe la película despegaba, ¿no? Lo que decíais de la androide, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención que le hacía broma en Destroyer, que le hacía broma a Xavi por WhatsApp de que ella lleva una falda hecha con papel de envolver los bocadillos. Claro, y esas tonterías no las aceptaríamos en una peli, ni siquiera en una película underground, en una película, porque ya nos parecería como que no... Y en cambio, claro, te das cuenta de que hay que estar siempre a favor de eso, ¿no? Que siempre mejor una película imperfecta que en un momento dado, precisamente por arriesgar y por atreverse, brilla, que todas estas películas que son estándares que hemos visto mil veces y que dan el pego, pero en realidad rascas un poco y no absolutamente nada. Sí, es que estamos acostumbrando demasiado la mirada cinematográfica, la mirada del espectador ante la simulación de la realidad casi perfecta, entre comillas, que hay con el efecto digital, por ejemplo, que simula la realidad, no la intenta interpretar, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tenemos esos efectos en películas clásicas, incluso ya en los años 80, que aún eran efectos artesanales, efectos analógicos, desde la stop motion a otros tipos de efectos, como en el Hércules, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de mirada de identificar eso como lo que quería representar, y ahí había una magia, una forma de relacionarse con la película muy interesante. Hoy en día no, el dinosaurio que vemos en una película es un dinosaurio. Entonces, y esto es muy interesante ver la opinión de los niños, ¿no? Cuando ven una película de estas, y no es algo que intente parecer un dinosaurio, no, es el dinosaurio, y eso rompe un poco, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Tiene que ser, y cuando hay películas hoy en día, y en este festival veremos alguna, que los efectos son un poco imperfectos, pero tienen una cierta lectura interesante de cara a la relación con el espectador, hay mucha gente que dice, son cutres, es una cutrada, ¿no? Y eso yo creo que es malo, ¿no? La perfección del efecto digital, y estoy hablando del buen efecto digital, hace que la relación entre el espectador y el producto cinematográfico sea prácticamente, no sea interactiva, no lo creemos todo. La mirada la hemos construido desde una simulación perfecta de la realidad, ¿no? Y eso lo que hacía estas películas tan divertidas, evidentemente que nosotros veíamos que los dibujos animados salían de Hércules, como las constelaciones, en plan los caballeros del Zodiaco,
eran eso, pero hacíamos el esfuerzo de creernos, incluso desde los carteles, ¿no? Hacíamos el esfuerzo de que este póster salía y este póster no salía, es decir, así era todo mucho más cutre, ¿no? Pero en nuestra mente se quedó una imagen que reconstruía un poco lo deseado y lo visto, y eso era muy positivo para la película y para el ejercicio de educación del espectador. Cuando vimos esas películas éramos muy jóvenes, ¿no? Hoy en día, pues no, es decir, esto es esto y es esto, y no hay más, y eso se nota mucho en el cine actual. Yo creo que también, en eso que estabais comentando, de estas, no sé, como cosas brillantes que vemos en algún momento, en una secuencia, en un plano o en una acción que se desarrolla, yo creo que también esto era un poco producto del momento, ¿no? Estamos hablando que muchas de estas películas empezaban a rodar con 2 folios, que luego debían construir más allá la historia, crear algún personaje, inventarse otro personaje para que tuviera cabida en relación a una acción, y en muchas de esas películas yo creo que todos estos puntos se pueden encontrar. Yo no me imagino que sobre guión, recuperando por ejemplo Alien 2, alguien tuviera en mente que Michele Soavi como espeleólogo tenía que entrar a cuestas con una máquina de escribir, con 2 velas, depositarse en un momento dado de la noche la máquina de escribir sobre una roca, encender una vela a cada lado y ponerse a escribir. O sea, yo creo que nadie que estaba escribiendo aquel guión, Dardano Sacchetti por ejemplo, entre muchos otros guionistas, realmente... Bueno, Diego, pero es que él es escritor, su personaje de espeólogo es escritor y dice que bajo tierra es más romántico escribir que... Es que no, pero es que lo explica. Que claro, es una cosa que me gusta de esas películas, que los personajes explican la película, ¿sabes? Y esa escena de Soavi es una genialidad absoluta. Pero yo pienso que tuvo que ser algo como en aquel momento de tenemos que conseguir metraje. ¿Cómo podemos conseguir metraje? Pues si tenemos este personaje que en un momento dado puede ponerse a escribir, claro, vas a una cueva con una máquina de escribir a la espalda. Pero realmente todo esto lo hace muy divertido, ¿no? Le da un desfase, un descontrol a las cintas y a las historias, que es realmente donde uno se acaba sumergiendo y te queda eso, ¿no? Grabado en el recuerdo. Y luego lo divertido que es una película como El exterminador de la carretera, de Giuliano Carmineo, rodada en España, como si fuese un spaghetti western, en Almería, en el mismo desierto de tabernas, ahí donde se rodaban las películas de espaguetis, ver persecuciones, por cierto, muy bien rodadas, con Pegasos y Barreiros, ¿no? Que eran camiones españoles, ¿no? Es decir, pero claro, dices, bueno, no es cutre, pero es que si ha habido un apocalipsis también ha pasado en España, es decir, no nos hemos librado y habría Barreiros y Pegasos, ¿no? Es decir, por ahí persiguiéndose, y a lo mejor se escapaba un 4 latas, ¿no? Es decir, bueno, que ¿por qué no? Es decir, pero es que claro, no lo disimulaba, no, un Barreiros, que en aquel momento era el camión español o el Pegaso, ¿no? Es decir, que era marca España, ¿no? Es decir, venga, hay Pegasos y Barreiros de ese hostias. Y eso lo ves hoy y dices, hostia, cómo mola, ¿no? Es decir, qué bien está esto y aparte, repito, unas escenas de acción en muchos casos realmente bien coordinadas. Es decir, eso lo explicaba en la entrevista cuando estábamos hablando, creo que era de La fuga del Bronx, en la entrevista con Castellari. Realmente hay una acción sin límite, ¿no? Yo creo que de las 3 para mí es la mejor. O sea, acción, de violencia, de carreras, de vehículos, etcétera. Y me comentaba Castellari que para todas estas películas, todos los rodajes volvían a llamar a todos los especialistas que habían utilizado hacía 4 días en los polichescos. O sea, los habían vuelto a contratar a todos en plan, vale, debes a conducir, pero en otro pasaje. Y era una manera de volver a tener una recreación alucinante. Pero es una cosa que es verdad que cómo se rodaba toda esta acción, al margen, por ejemplo, de películas como las que estamos citando, era una parte muy importante. Incluso en el Cinequín, que yo recuerdo algunos pasajes en plena Rambla de Barcelona, en Perros Callejeros 1, creo que era la primera o la segunda al inicio, como 2 coches bajaban por la Rambla, pues no sé si era un 124 creo, por Montjuïc también, en Castelldefels, a unas velocidades sí, realmente... Por el Parque de Garraf. Correcto, y justamente en todas estas películas, os comentaba Castellari eso, ¿no? Que habían recuperado a todos los especialistas italianos, todos de polichesco, para rodar todas las escenas de acción. Este tipo de películas piden que el espectador ponga algo de su parte, que las mire con cariño, o sea, que participe cuando veas, lo decía Ángel, cuando ves efecto que no es del todo perfecto, no digas que cutre, sino que te dé calidez, no, ay mira, se lo han intentado. Yo creo que esto ahora mismo se ha perdido, como decía Desi, vemos las películas, es que este efecto está mal, es que cómo que aparece, estás viendo una película de ciencia ficción y cómo que se oye el ruido fuera de la nave, de verdad, por favor, que es una película de ciencia ficción, que lo estamos pasando bien. Y creo que esa inocencia del espectador se ha perdido completamente.
Y cuando ves estas películas, tú tienes que hacer un esfuerzo de cómo entrar en ellas, en ese universo, de participar en que Corsi, en Hércules 2, cuando Hércules va bajo del mar, que eso es Aquaman, y habla con las sirenas, es un idioma sireno y hace... No se entiende nada y lo van traduciendo como si fuera un cómic con bocadillos. ¿Cómo no mola eso? Es que ¿cómo no te puede molar eso? No tienes alma dentro. ¿Y tu niño interior dónde está? Perdido. En Inception, que está bien Inception, Ángel, que se puede ver, no lo niego, pero, o sea, no, por favor, no todos Nolan o Paul Thomas Anderson. Y otra cosa os digo, tú pon a Paul Thomas Anderson, yo soy súper fan, pero tú ponlo allí en el desierto de Tabernas, con un guión de dos páginas, tienes una semana para grabar una peli de un remake de Mad Max. Igual el tío... Diezepam, Transibium se pone, no puede. No sé si tenían un oficio esta gente que eran capaces de en 2 semanas hacerte una peli en 35 con stands y cierta lógica que después daba dinero en todo el mundo. O sea, hay directores de primer nivel que vamos, se irían corriendo del pánico que les daría tener que esos medios y hacer películas que fueran bien en taquilla. O sea, que ahí hay un valor muy importante que hay que darle a esta gente. Totalmente, porque bueno, a mí me gusta mucho Nolan, pero me imagino a Nolan en el desierto de Tabernas, dice, tienes que rodar en estas condiciones una película de superhéroes apocalípticos, y me imagino poner a un tío así pensando durante 2 horas y media diciendo, joder, mi padre era malo y yo soy peor y el mundo se ha ido a hacer puñetas, ¿no? Y se acaba la película. Es decir, yo creo que es lo que haría Nolan, ¿no? Y esta gente cogía 4 coches, los estropeaban, los destrozaban, y esto ninguno de los directores de ahora de americanos son capaces de hacerlo con esos medios. Es decir, es imposible. Es decir, estamos viviendo y luego lo que decías tú, el espectador, nos hemos vuelto que hasta las películas están muy bien, de gran producción hoy en día, le sacamos todos nos hemos vuelto expertos en astronomía, en Segunda Guerra Mundial, somos unos puñeteros genios de todo, es decir, lo sabemos todo gracias a la Wikipedia, y sale Neptuno en Azastra. Es que exactamente el halo que tiene en la parte que da el Sol Neptuno no es el correcto. Vale, chaval, nosotros tampoco cuando las veíamos éramos así, ¿no? De todos modos, no todo el mundo que hizo pelis baratas de explotación trascendió o merece haber trascendido. Es decir, que hay que marcar esta diferencia, que el mérito no es en que hicieran las cosas con pocos recursos, sino que de esos pocos recursos supieron acercarse a ellos a través de la idea. Son películas que están llenas de ideas visuales, que eso es una pasada, de ideas de puesta en escena, que se echan mucho de menos en el cine contemporáneo, en muchos directores, de aprovechamiento máximo de los recursos, pero no de decir tengo estos 4 elementos, sino de cómo juego con el espacio, cómo hago que interactúen los actores. Es decir, que si trascienden, o sea, si merecen un libro, no es simplemente porque fueran baratas y tuvieran gracia, sino que hablamos de pelis que realmente están llenas de ideas. Hay una cosa curiosa que ahora parece que se ha desactivado un poco, pero en los últimos años del festival nos cansamos un poco de ver pelis nostálgicas de un cine del pasado, pues de géneros puros, de ciencia ficción, de fantasía y de terror, con un poco de humor, que combinaban géneros. Me viene a la cabeza una peli como The Guest, ¿era? No me acuerdo cómo se llama. La peli que a mí me cae muy simpática, pero que se aplaudió mucho por el híbrido que conseguía, ¿no? De tener un punto de ridículo, un punto de absurdo, un punto de brillante visual. Sí que es verdad que era una película visualmente muy cuidada, pero que lo que se valoraba era esa mezcla de humor, de aventura, de no saber muy bien por dónde iba a tirar, y todas estas películas tenían eso ya de natural, es decir, sin que hubiera este ejercicio de forzarlo y convertirlo en algo como de culto, ¿no? Pero eso, que a veces cuando hablamos de estas pelis y a veces la gente de nuestro entorno nos hace como bromas, es que os gusta cualquier... No va de eso, es decir, sabemos distinguir lo que realmente es simplemente explotación, que no va a trascender, que a veces hay algún caso que tenemos una debilidad concreta de alguna peli que nos hace gracia especial, pero somos objetivamente conscientes de que no están bien. Pero las pelis que aparecen en el libro realmente trascienden por algo, y trascienden porque no son brillantes por haberlas hecho con poco dinero y por tener una máquina de escribir al lado, sino por saber en qué momento tenían que sacar esa máquina y esas velas, y por tener el ingenio, la rapidez, la entrega, ¿no? Esto que decías de los especialistas que se atreven, ¿no? Que esta es otra cosa, ¿no?
la cosa está casi kamikaze, suicida, y lo que salía de ahí, y sobre todo la idea, ¿no? La idea en todos los sentidos, en relación a la historia, en relación a poner en escena, en relación a concebir las acciones, en cómo dirigir actores que muchas veces eran muy limitados porque no eran estrellas siempre, muchas veces eran actores que no, cómo podemos sacarle el máximo partido, a lo mejor es tenerlo callado toda la película, pero hay algún gesto en este actor que nos sirve, que es valioso para contar nuestra historia, y yo creo que son pelis que en ese sentido están llenas de detalles y de cosas, y que si trascienden y merecen libros como este es porque no son simplemente explotaciones que se hacen y que no tienen ningún peso, ¿no? O sea, Justo esto que decía, perdón. No, Bueno, recuperando un poco la conversación que estaban manteniendo Ángel y Xavi, y por otro lado también eso que decía de los actores, es el caso de Mark Gregory, que hace detrás en las tres películas de Castellari, sobre todo Fuga del Bronx y 1990. ¿Qué sucede con él? Él no es un actor, es una persona que aparece en un gimnasio, ya que la vida de Castellari antes de la dirección cinematográfica estaba muy vinculada al deporte. Y en el momento en el que estaban buscando, Fabrizio De Angelis, el productor, estaban buscando una cara para esa película, él la tiene, la ve en el gimnasio. Dice, hostia, Mark Gregory, este chico que veo en el gimnasio me da el perfil. Un chico que no se había puesto delante de la cámara en su vida y que se vea al primer minuto. Gesticulación facial anulada, no sabe actuar, supongo que lo doblaría, pero es excelente para el personaje que pide la película. Yo creo que eso también era brillante, el poder ver, en el caso de Castellari, a un tipo en el gimnasio que le daba el rol de ese papel y que acaba convirtiéndose en un fenómeno, ya que luego hace películas. O sea, no se queda solamente con Castellari, sino que le aprietan bastante durante los 80 y le sacan juego a él. Luego ya desaparece, eso es cierto, que ya no se supo nada más de él. En lo que decís vosotros a la rapidez de formar una película, cuando leéis el libro, yo creo que hay un momento muy crucial, ¿no?, en el libro, llamémoslo así, de cómo cuenta Luigi Cocci que tiene que formar la segunda entrega de Hércules. Realmente es todo delirante, ya desde lo que recibe la Canon como productores por parte de Bruno Mattei, cómo tiene que rehacer en la película, cómo en cuestión de 6 o 7 horas, aprovechando un viaje digamos de Canon, ¿no?, que estaban allí ambos en Roma, le citan en un hotel, le piden en cuestión de 6 o 7 horas 2 líneas, y esas 2 líneas les gustan, puede desarrollar al día siguiente el guión y en 4 días se tiene que ir a rodar. O sea, toda esa rapidez y cómo consigue formar la película. Luego realmente la película la ves y es un Cristo, o sea, aquello es un puzzle que tiene su lógica cuando él te explica por qué eso es realmente un puzzle, con una película casi confeccionada por segmentos. De alguna manera se ve obligado por el metraje que ya hay rodado y por lo que él tiene que aportar, pero yo creo que esta inmediatez absoluta de estos realizadores a la hora de poder hacer una película, yo creo que es brillante. Y otra cosa que quería contar, que no quedara un poco olvidada, es la música. Yo creo que la música de uno de los compositores como Francesco De Masi, yo creo que, bueno, a todos en algún momento nos ha parecido brillante, ¿no? Aparte con reediciones en estos últimos tiempos de aquellas canciones con músicos muy buenos en Italia, ¿no?, que también, bueno, pusieron su granito de arena en estas películas, y sobre todo Francesco, ¿no? Yo creo que fue uno de los más recordados de toda aquella generación de músicos italianos en relación a todo este cine posapocalíptico. Y luego cuidado que esto viene ya de largo, es decir, es que cuando en los principios de los 2000 se empezó a reivindicar el Spaghetti Western, más allá de Leone, más allá de Corbucci incluso un poquito, con una gran retrospectiva en Venecia y también con una retrospectiva aquí en Sitges, curiosamente en 2002, con un libro coproducido con San Sebastián, con la revista Nosferatu. Bueno, se empezaron a reivindicar gente como Sergio Garrone, como muchos directores que hacían Spaghetti Western estupendos, y que, bueno, ahora ya ha habido una especie de concienciación general de que el Spaghetti Western era un género que incluso en sus ramificaciones más de explotación tenía, tanto en España como en Italia, directores muy interesantes. Y bueno, en el Polichesco ha pasado lo mismo, lo que implica ver una película como Luca el contrabandista, como las películas de Fernando Di Leo, las películas de Solima, que son, o las de Deodato, las persecuciones por Roma con Vespa, ¿no? Es decir, todas aquellas escenas impresionantes. Es decir, que ya la explotación ha sufrido un nivel de reivindicación que, bueno, ahora estamos nosotros aquí con una parte, quizá la última, el canto de Stinson de la explotación italiana, que fue la ciencia ficción y el cine épico de este periodo, pero que poco a poco se la ha puesto en su sitio. Y evidentemente el giallo, ¿no?, que el giallo hoy en día es casi intocable y ya a todo el mundo le encantan las películas
ya no solo de Argento, sino de gente como Luciano Ercoli o de tantos otros que hacían películas que vapuleadas en su día, ¿no? Es decir, o de Eduardo Miraglia, ¿no? De gente que no se habían fijado, y hoy con las revisiones en Blu-ray, los festivales, los libros, están en un nivel estupendo. Es decir, que él lo que faltaba aún es un poco dar este paso final hacia el canto del cisne de todo esto que es la ciencia ficción. Sí, y una cosa curiosa que también hablo en una parte del libro y se habla más, es que claro, estas películas en las finales de los 70 y 80 eran muy famosas y ahora son de culto. O sea, es una cosa rarísima, en plan, ¿por qué estas películas que iban millones de personas a verlas en todo el mundo? O sea, la trilogía de Castellari, mirando, si entráis al Ministerio de Cultura hay un apartado donde se pueden ver las recaudaciones, las tres juntas dieron más de 1 millón de euros. O sea, ahora serían películas que para lo que costaron, y realmente es como de repente, en apenas 10 años o menos, desaparecen del mapa. O sea, es como pasan a ser de populares pero de culto, absoluto culto, ¿no? En plan, desaparecen. Entonces, por eso se necesitan estos libros para reivindicarlas otra vez y recordar que estas películas fueron muy populares, aparte de que son buenas y que tienen valores de producción y de puesta en escena, que es que este era el cine popular que daba dinero a expuertas. O sea, la gente le daba igual ver la versión mala de Tiburón, que no era tan mala, ¿eh? En plan, ellos querían ver más películas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando llega el videoclub, esto lo explica Sergio Martino en una entrevista, ellos se quedan como... ya se dan cuenta que eso se va a acabar, se empieza a acabar, porque claro, ellos daban todos esos productos que no daba Hollywood, más violentos, más locos, de argumentos imposibles, y cuando llega el videoclub y llegan las películas Direct to Videoclub, es cuando Martino dice, ahí se nos acabó, en el cine, ellos empezaron a hacer televisión y tal, pero él lo explica, ahí se nos acabó el cotarro, ¿no? Y es cuando empezó a ir todo para abajo. Totalmente, vamos, The Warriors influyó mucho. Hay un terceto de películas que influyen mucho, que son Mad Max 2 sobre todo, Escape en Nueva York y The Warriors. The Warriors, que tenía, además de Warriors, en su inicio era una película de ciencia ficción. Luego Paramount retiró un tagline que había al principio de la película, que decía en un futuro próximo, y tenía como las transiciones de cómic. Pasa que la versión que se estrenó al final en los cines eliminaba el elemento de ciencia ficción, que ahora se ha recuperado un Director's Cut que corre por ahí en Blu-ray. Pero Walter Hill nos dijo personalmente que él concibió una película de anticipación, es decir, que The Warriors influyó muchísimo esa estética de pandillas urbanas, esa estética tan recargada de tribus urbanas, sobre todo en Bronze Warriors. Las copias, al fin y al cabo también era la realidad de finales de los 70 en Nueva York. Muchos vimos The Warriors y dijimos, bueno, esto es una exageración, pero en realidad no era así. Sí, no, teníamos esa idea de que el Bronx no podías pisarlo, ¿sabes? Cuando eras pequeño tenías 10 años, hostia, el Bronx, tío, un lugar chungo, nen, no vayamos. En 1990, la primera de Castellari, hay un momento que entre las tribus que vas sacando, que no se llamaban los zombies también, que copiaban un poco los nombres que ya habían creado, tanto en The Warriors como en 1997 en la película de Carpenter, hay unos en un momento dado que la estética es puramente de The Warriors, pero es una cosa que siempre me ha parecido muy bien por parte de Castellari, etcétera, ¿no? Todos estos realizadores que lo dicen sin ningún rubor. O sea, nosotros hemos visto esa peli y queremos hacer nuestra película. Igual que puedes encontrar cosas en La Naranja Mecánica, en 1990, Los Guerreros del Bronx. O sea, hay esa sutileza de ellos, ¿no? De hacer ese guiño con cariño y porque sabían que era un filón y que debían explotar. Así que, bueno, era parte un poco de todo ese mecanismo de la industria, ¿no? Italiana. Y yo creo que The Warriors, sí, la primera es muy patente, en la primera película de Castellari de la trilogía, esos personajes. Y es que la banda es prácticamente la misma estética y todo. Sí. Comentaros que las referencias de las sagas y las influencias, ahora hablamos de Warriors, pueden ser complicadas, a veces es un poco laberinto. Dentro del libro hemos hecho unos modelos prácticamente casi de esquemas en que tenemos las películas referenciales, que yo creo que eso aporta mucha luz porque te puedes perder un poco, evidentemente, en toda la red tan absoluta de estas ideas, ¿no? De la editorial. Sí, bueno, es una cosita que también nos va a servir mucho de guía para situaros mentalmente, nada más. Pues ya estamos. Pues muchas gracias y gracias por vuestra presencia y bueno, a ver películas apocalípticas.